Bueno, segunda de Corintios, capítulo 6, donde estamos meditando la palabra del Señor. La semana pasada estábamos hablando en el versículo 18, segunda de Corintios 6, 18, donde dice: y vosotros me seréis hijos e hijas. Y estuvimos viendo varios pasajes de las Escrituras que demuestran que Dios, ¿qué? ¿Que Dios qué? Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa que Dios no hace acepción de personas? Que para Dios somos iguales. Que Dios no hace diferencias. ¿Hace diferencia Dios entre blancos y negros? No. ¿Hace Dios diferencia entre judíos y gentiles? No. ¿Hace Dios diferencia entre ricos y pobres? No. Esta es la realidad. Estuvimos viendo muchísimos pasajes, ¿verdad? Estuvimos viendo Deuteronomio 10, 17, 16, del 18 al 19, etcétera, etcétera. Oscar. Buena pregunta. Muy bien, buena pregunta. Hemos dicho que Dios no hace acepción de personas. Yo he dicho que Dios no hace acepción de personas entre ricos y pobres. Repito la pregunta porque los que están viéndonos a través de internet no escuchan a Oscar, que la ha hecho, ¿no? Entonces, él pregunta si hemos dicho que Dios no hace acepción de personas entre ricos y pobres, ¿por qué Jesús dijo que es más difícil que un rico entre... o sea, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, ¿verdad? No porque Dios no lo quiera dejar entrar, sino porque los ricos se aferran a sus riquezas y no quieren obedecer a Dios. ¿Recuerdan la historia del joven rico? ¿Verdad? Le dijo el Señor, le preguntó al Señor: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dijo: guarda los mandamientos. ¿Qué dijo él? Todo eso lo he hecho. Y entonces el Señor le probó, le llevó un poquito más allá. Le dijo: bueno, si quieres ser perfecto delante del Señor, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tú ven y sígueme. ¿Y qué hizo aquel joven rico? Se fue muy triste porque amaba sus posesiones más de lo que amó a Jesús. Por eso no es que Jesús estuviera haciendo acepción de persona al decir esa frase, sino que Él, como Dios, sabe que es muy difícil que los ricos sean capaces de apreciar más a Dios que a sus riquezas. ¿Ok? Pero Dios realmente no hace acepción de personas, y esto lo estuvimos viendo en Segunda de Crónicas, en Proverbios, en Malaquía, en Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Santiago, Primera de Pedro. La Biblia está llena de pasajes que afirman una y otra y otra y otra vez que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencias entre personas. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes en esta noche es: ¿es posible conocer algo y no tenerlo en cuenta? Claro, es posible, ¿verdad? Mucha gente tiene conocimiento de la voluntad de Dios, pero no todos la practican. Me refiero no a todos los que tienen conocimiento de la voluntad de Dios. Por ejemplo, los fariseos tenían conocimiento de la voluntad de Dios. La tenían un gran conocimiento. Los escribas, los fariseos, eran doctores en la ley, eran conocedores de la palabra de Dios. Sin embargo, no las practicaban. Prestaban más atención a las palabras de los rabinos que a los mandamientos de Dios. Si ustedes van al Evangelio de Marcos, capítulo 7, verá que Jesús enfrenta a los escribas y fariseos precisamente porque amaban más las tradiciones de los ancianos, de las tradiciones de los judíos, que los mandamientos de Dios. Así que es posible que, aun sabiendo cuál es la voluntad de Dios, haya muchos que no la hagan. ¿Sí o no? Es posible. El ser humano continúa
haciendo diferencia entre unos y otros por motivos errados, por el color de la piel, por cuestión de origen o de nacionalidad. Hacemos diferencia entre intelectuales e ignorantes, como hemos dicho, entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres. Hacemos diferencia. Y aún estas cosas ocurren dentro de las iglesias. Ocurren. Hay iglesias que cuando llega un rico se le deja el primer puesto. La palabra de Dios nos habla de esto en Santiago. Ya ocurría en el primer siglo, imagínense ahora. Hay diferencia. Si usted tiene dinero, usted puede ver al pastor cuando usted quiera. Si no tiene dinero, usted hable con la secretaria y ya le dará cita para dentro de 3 meses. Si es que puede. ¿Estas cosas pasan? ¿Es verdad o no? Claro que pasan. No deberían pasar, pero pasan. Ahora, ¿son conforme a la voluntad de Dios? No. Y esto lo tenemos que tener claro. Cuando compartíamos sobre el ambiente en el hogar, ayer precisamente que estuvimos tratando este tema, ¿verdad? Cuando hablábamos del ambiente en el hogar, yo llamé la atención sobre un hecho que es importante a tener en cuenta, ¿no? Sobre el hecho de que todos sabemos realmente qué cosas estropean el ambiente en el hogar. Sabemos qué cosas lo estropean. Qué cosas enrarecen el ambiente en el hogar. Y sabemos también qué cosas ayudan a mejorarlo. Pero que muchas veces no lo hacemos. Porque lo que sabemos no es garantía de que lo vivamos, de que lo pongamos por obra. Es cierto, ¿no? Tenemos un problema que no es nuevo. Ocurre en muchas áreas de la vida. Saber lo correcto no es garantía de hacerlo. Y ni tan siquiera de aceptarlo. Hay personas que se niegan a aceptarlo aunque lo saben, que está en la Biblia, que es palabra de Dios, pero no lo aceptan. Pero de una cosa sí podemos estar seguros. Y de esto, si no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida y lo que Dios dice en su palabra, estamos pecando. Y eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, vamos a mover la Biblia porque de verdad que hay muchos pasajes de la Biblia que nos aclaran este punto. Santiago, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Fíjense, aquí Santiago dice, Santiago 4, versículo 13, vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá 1 año, traficaremos y ganaremos, es decir, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debiéramos decir, o debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y dice Santiago, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No basta con que sepamos lo correcto. Tenemos que tenerlo en cuenta. No basta con saber la voluntad de Dios, debemos practicarla. Porque si sabemos la verdad y no la practicamos, no somos muy inteligentes, por no decirlo de otra manera. Por tanto, debemos asegurarnos de que hemos entendido
todos los pasajes que hemos visto que nos dicen claramente que Dios no hace acepción de personas. ¿Lo hemos entendido? ¿Alguien me puede decir, por favor, una vez más, qué significa eso? ¿Que Dios no hace acepción de personas? A ver si de verdad lo hemos entendido. Que ante los ojos de Dios todos somos iguales. ¿Están de acuerdo con eso? Bien, ¿alguien más que que nos pueda decir de otra manera qué significa que Dios no hace acepción de personas? Dios nos ama a todos por igual. ¿Alguien más nos puede decir de otra manera qué significa que Dios no hace acepción de personas? Dios demanda para todas las personas lo mismo. Dios demanda a todas las personas lo mismo. Estamos entendiendo realmente la palabra. Ahora, si nosotros sabiendo esto hiciéramos diferencia, ¿estaríamos en la voluntad de Dios? No. Y ese es el gran problema, que muchos lo saben, que la Biblia dice esto claramente, pero ellos sí hacen diferencia entre personas. No solo basta con conocer la voluntad de Dios, hay que estar dispuesto a practicarla, de lo contrario estamos en pecado. Así que si sabemos que Dios no hace, ni quiere que nosotros hagamos, porque algunos de los pasajes que vimos nos decía que hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Y no estaba hablando de Dios, estaba hablando de los jueces. Los jueces a veces hacen acepción de personas. Por ejemplo, aquí en España, una persona se encuentra una tarjeta, se gasta, que no es suya, se gasta 80 euros en alimentos para sus hijos y va a la cárcel 6 años. Y un expolítico roba cientos de millones del pueblo, se los lleva a otro país y ese está libre de vacaciones para arriba y para abajo. ¿No es eso hacer acepción de personas? Yo creo que sí. Es hacer diferencia. ¿El rico tiene derecho a una justicia y el pobre a otra? La verdad es que no. Todos debiéramos tener derecho a ser juzgados de la misma manera, con la misma integridad. Eso es lo que Dios le dice a los jueces. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Y eso significa que el juez que lo haga va a tener que dar cuenta delante de Dios. Porque sobre el alto hay otro más alto que vigila. Amén. ¿Verdad? Uh-huh. La hermana dice que lo mismo ocurre con los extranjeros, ¿verdad? Se hace diferencia. No, usted no es de aquí. Y te tratan de una forma diferente que los que son de aquí. ¿Y eso está bien eso? No está bien. No debiera ser así. Es más, Dios lo dice en su palabra. Debemos tratar al extranjero como al propio. Lo dice Dios en su palabra. Y es muy importante entender esto. Podemos saberlo, pero si después hacemos otra cosa, ¿agradaremos a Dios? No. Y esto es importante dejarlo bien claro. Si sabemos que Dios no hace acepción de personas, ni quiere que nosotros la hagamos, ¿qué creen que debemos hacer? ¿Le obedecemos o le discutimos a Dios? Es evidente que los verdaderos discípulos de Cristo le obedecerán. ¿Qué podemos pensar de alguien que, conociendo la verdad bíblica, hiciera justamente lo contrario a lo que dice la Biblia? ¿Qué podemos pensar? ¿Podemos pensar que es un buen cristiano? No. Oiga, si usted sabe lo que dice la Biblia y usted enseña otra cosa diferente, usted no es un buen cristiano. Usted es un mal cristiano. Una persona que conozca todos estos mandamientos de Dios, de que Él no hace ni quiere que hagamos,
diferencia entre unos y otros, pero esa persona, diciendo que es cristiano, hace diferencia entre blancos y negros. Ustedes saben que hay muchas iglesias en Estados Unidos que hacen diferencia entre blancos y negros. ¿Lo saben? Y son iglesias y dicen que son cristianos. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Verdaderamente son cristianos? ¿No dice Jesús que sus discípulos son aquellos que permanecen en sus palabras? Si uno dice que es cristiano pero no permanece en la palabra de Dios, realmente no es un buen cristiano. Y si no hace diferencia entre blancos y negros, pero lo hace entre ricos y pobres, ¿será un buen cristiano? No. Tampoco. Y si no hiciera diferencia entre blancos y negros, ni ricos ni pobres, pero hace diferencia entre hombres y mujeres, ¿sería un buen cristiano? No. Les hago estas preguntas porque tenemos que entender bien, en profundidad, esta cuestión. ¿Por qué razón no son buenos cristianos los que hacen diferencia entre hombres y mujeres? ¿Por qué razón no son buenos cristianos los que hacen diferencia entre los hombres y las mujeres? Hablo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, da igual. ¿Por qué no son buenos cristianos? Porque no están cumpliendo la voluntad de Dios. No son obedientes a la palabra de Dios. Ellos pueden decir que sí, pero no son obedientes a la palabra de Dios. Si nunca fue el deseo de Dios de hacer diferencia entre unos y otros, debemos preguntarnos de dónde surge esa doctrina. ¿Procederá de Dios? Si Dios no quiere que hagamos diferencia, pero hay pastores que enseñan que sí, que hay que hacer diferencia entre hombres y mujeres, ¿de dónde nace esa doctrina? ¿Nace en el corazón de Dios? No, nace en el hombre. ¿O son doctrinas de demonios? Como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, que muchos se apartarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Curiosamente, hoy en día hay muchos demonios detrás de los púlpitos. No van a encontrar ni un solo pasaje en la Biblia, yo quiero que presten atención a esto, no van a encontrar ni un solo pasaje de las Escrituras que les lleve a hacer acepción de personas, ni uno. No lo van a encontrar. Sería una verdadera contradicción y sabemos que Dios no se contradice. Uno de los temas por los que recibo continuamente críticas es porque aquí en esta iglesia las mujeres también predican. ¿Es que no hay pastores en esa iglesia que tenga que predicar una mujer? ¿Es que no hay hombres de Dios en esa congregación para que tenga que predicar una mujer? Mucha gente se aferra a textos fuera de contextos como pretexto para enseñar sus doctrinas que no son las doctrinas de Dios, o para expresar su misoginia. Esa palabra rara, misoginia, significa aversión, hostilidad, rivalidad contra la mujer. Hay hombres que están en una completa rivalidad con la mujer, que menosprecian a la mujer, que la ven como inferior al hombre. Y en todo lo que hablan y en todo lo que hacen, consideran a la mujer como un ser inferior. ¿Enseña eso la Biblia? No, de ninguna manera. ¿Ustedes creen que eso agrada a Dios? De ninguna manera. ¿Ustedes creen que Dios defiende la postura de que un hombre es mejor que la mujer? No hay fundamento para ello.
Ya hemos visto que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabes lo que no deja de llamarme la atención? Que hay mujeres que defienden esa falsa doctrina. Que la mujer no debe enseñar, que la mujer no debe predicar, que la mujer debe estar totalmente sujeta al marido y que en la iglesia la mujer, en todo caso, si enseña, solo puede enseñar a otras mujeres o a los niños, pero nunca a hombres. La única explicación que se me ocurre, de verdad, para este tipo de cosas es la ignorancia de las Sagradas Escrituras o el fanatismo religioso. Pero no hay base bíblica para defender esa postura. Tomar algunos textos históricos sacados de algunas cartas que trataban temas puntuales de algunas congregaciones concretas y aplicarlo a la Iglesia universal es un verdadero error. Tratar de imponerlo como fundamento de una doctrina es no entender ni a Dios ni a las Escrituras. Ya en tiempos del profeta Joel, vamos a ir a Joel, capítulo 2, esto lo conocen mucho, ¿verdad? Esta profecía de Joel, sobre todo los pentecostales, conocen mucho. Después de Daniel viene Oseas, Joel capítulo 2, versículo 28, 29. Dice, fíjense, estamos hablando en un texto del Antiguo Testamento, Joel, capítulo 2, versículo del 28 al 29. Estamos hablando de un texto del Antiguo Testamento donde un profeta está anunciando algo que Dios iba a hacer en el futuro. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre los hombres. ¿No? ¿No dice sobre los hombres? ¿Seguro? A ver, léanlo bien. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. ¿También las hijas? Y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas también. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Díganme, ¿hay en esta profecía alguna diferencia por razón de sexo o de género? ¿Hace Dios diferencia entre hombres y mujer? ¿Sobre quién promete derramar su espíritu? ¿Solo sobre los hombres? ¿Sería correcto decir que Dios derrama su espíritu sobre los hombres nada más? ¿No? ¿Tienen las mujeres que aceptan a Cristo como su Salvador al Espíritu Santo, sí o no? Claro. Esta profecía se cumplió el día de Pentecostés. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a ir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro, en su primer sermón público, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Bueno, vamos a leer primero unos versículos antes, en el capítulo 1. Dice, versículo 14 del capítulo 1, dice, todos estos, ha estado hablando en los versículos anteriores de los apóstoles. ¿Ok? En los versículos del 12 al 13 está hablando de que, bueno, volvieron a Jerusalén, etcétera. Dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres. Y con María, la madre de Jesús. Y con sus hermanos. Y en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran ¿cuántos? Como 120 en número. Es decir, ellos estaban reunidos, orando, y eran como 120 personas.
¿Ok? Y estando ellos así, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántos eran? Como 120, ¿no? Y estaban todos unánimes juntos. Y entonces dice que, capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, vamos a ver desde el 16, dice el apóstol Pedro, porque claro, allí pasó algo, ¿no? Desciende el Espíritu Santo sobre ellos, empiezan ellos a predicar, y allí había gente de diferentes partes del mundo, pero todos les escuchaban en su propio idioma. ¿Ok? En su propio idioma. No estaban hablando en lenguas incoherentes, estaban hablando en lenguas que ellos entendían. Y entonces algunos dijeron, en el versículo 13 dice, del capítulo 2, dice, ¡ah! Burlándose decían, estos están llenos de mosto, estos están borrachos. Pero en el 16 dice, Pedro les dice que no, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahora les va a citar la profecía que nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Y qué harán? Bueno, profetizarán nada más los hijos, ¿no? Porque las hijas no pueden profetizar, ¿no? Profetizar es predicar en la iglesia, es dar un mensaje de parte de Dios. Claro, las mujeres no pueden hacer eso, ¿no? ¿O sí? Claro que pueden hacerlo. Rosita. Vale, pregunta. Profetizarán. A ver, bueno, Rosita pregunta sobre la profecía, ¿no? Si está bien que alguien le esté profetizando. Bueno, hoy en día, para decirlo en palabras bíblicas, Jesús dijo en Lucas 16, 16, que la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Ok? Después de Juan el Bautista ya no hay profetas en el sentido de estos que escribieron los fundamentos de la fe. Hablamos que el apóstol Pablo dice en Efesios 2:20 que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, los apóstoles y los profetas fueron usados por Dios para establecer el fundamento de la fe. Una vez puesto ese fundamento, ya nadie puede poner otro, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11. Por tanto, si nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿para qué necesitamos ahora apóstoles o profetas que vengan a traer nuevas revelaciones? Cuando la Biblia dice que ya nadie puede añadir a lo que está escrito. Por tanto, ya nadie puede profetizarte en ese sentido, ¿no? Vale, cuando un pastor hablando, predicando de esa forma, uno podría estar pensando la verdad y lo que dice la Biblia, podría uno pararse y decirle que está mintiendo, que no. Claro, cuando un pastor está haciendo o diciendo algo que no es correcto, se le puede llamar la atención, claro, lógicamente. Ahora, lo ideal sería hacerlo después del culto, no delante de todo, porque entonces vas a liarla, ¿no? Pero sí, se le puede llamar y decirle, mire, usted, lo que usted ha hecho es incorrecto porque la palabra de Dios dice esto, esto y esto, ¿no? Es más, sería nuestro deber hacerlo, ¿no? Si ustedes alguna vez entienden que yo me estoy equivocando con algo, a mí me pueden interrumpir incluso en medio de una predicación. Yo no tendría problema por responder cualquier pregunta. Yo no tengo problema por eso. A mí si alguien me dice, mire, usted lo que está enseñando está mal, ¿vale? Dígame por qué está mal, porque yo estoy abierto a aprender. Ahora, lo lógico es hacerlo después del culto, pero si alguien entiende que yo estoy diciendo algo mal, por favor, avísenme. Yo no me quiero equivocar. Si estoy equivocado, quiero saberlo. ¿Ok? ¿Amén? Vale. Seguimos entonces con esto. Estábamos hablando
de que el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, ante aquellas manifestaciones espirituales y demás, está diciendo justamente lo mismo que había dicho el profeta Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Hace alguna diferencia el Señor entre hijos e hijas? Ninguna. Y versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Por tanto, la Biblia no hace diferencia entre unos y otros, y esto lo confirma. Sin embargo, actualmente se sigue enseñando esa tendencia machista que hay dentro de la machista y misógina, si me permiten, esa tendencia sigue existiendo dentro de la iglesia. Hay muchas personas que no quieren ver a una mujer en el púlpito, les molesta. Alejandra. Ellos culpan de alguna manera o en la religión o en las cosas de Dios, precisamente como el origen del machismo, ¿no? Y en las cosas de la Biblia, porque yo sé que hay cosas que uno las asume por respeto a Dios, por obediencia, por temor a Él, porque uno las entiende por fe. Pero la gente que no, pues para Dios son cosas, ¿no? Como la palabra misma dice. Porque cosas como, ¿por qué Dios es hombre y no es mujer, no? O ¿por qué la mujer se tiene que someter al hombre y no al revés, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces... Vale. Ella pregunta, lo digo para los que nos están viendo a través de internet, que, bueno, afirma primero, ¿no?, que muchas personas culpan a la Biblia o a Dios de esta diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Realmente, si nosotros analizamos la historia, y hablo de la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta de que precisamente quien más defiende a la mujer es Dios, desde el principio en adelante. Pero vamos a ver, ¿por qué dicen que Dios es hombre? Dios no es hombre. La Biblia dice Dios no es hombre. Lo dice así, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Lo que pasa es que la mentalidad nuestra, como somos humanos, tratamos antropológicamente a Dios. Es decir, ¿qué es la antropología? Ver a Dios en forma humana. Nos imaginamos a Dios como nosotros somos. Es decir, decimos, de hecho en la Biblia encontramos muchos antropomorfismos. Decimos, la Biblia dice, los ojos de Dios están sobre los justos, pero Dios no tiene ojos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios lo ve todo. Pero nosotros entendemos la Biblia desde nuestra perspectiva humana. Y por eso la malinterpretamos. Dime. No, porque algunos lo relacionan porque como se hizo hombre, o sea, Jesús no fue pues por eso lo dice también, o también dice que me lo decía. Bueno, ¿por qué se hizo Jesús? Porque se hizo hombre y no mujer. Porque en la sociedad machista a la que venía, si hubiese sido mujer, nadie le hubiese prestado atención. Él contextualiza con nosotros. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, del 5 al 11, que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el aferrarse, el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, ¿qué hace Cristo? Se humilla para hacerse igual a nosotros. Pero Él venía con un mensaje que quería que llegara a todo el mundo. Si Él viene en forma de mujer, solo las mujeres le hubieran hecho caso. Pero Él quería que todo el mundo le hiciera caso. Él quería que el mensaje llegara a todo el mundo, pero el mundo era machista. No porque Dios haya enseñado a ser machista, sino porque el hombre siempre ha sido machista. Sigue. Y la que más hizo la fue porque la que la embarcó fue Eva y no fue Adán. O sea, él siempre la culpa a la mujer y que está dentro. No, se lo digo porque es que yo nunca la doy. Claro, pero miren que a pesar de que la sociedad siempre ha sido machista, Dios siempre ha defendido a la mujer.
Por ejemplo, ¿está Dios de acuerdo con la poligamia? No. La poligamia es que un hombre tenga varias mujeres. ¿Está Dios de acuerdo con eso? No, nunca. ¿Cómo? No te oigo. Señor Jesús. A ver, Dios nunca ha querido que el hombre fuera polígamo. ¿Ok? Dios dijo en el principio, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. No dijo los 3, los 5, los 6. No dijo nada de eso. Sin embargo, ¿por qué Dios legisla sobre la poligamia? Porque los hombres eran polígamos. Y Dios legisla y le dice a los hombres, si tú escoges una segunda o tercera esposa, no puedes menospreciar a la primera, ni la puedes desatender en sus necesidades. Es decir, Dios defiende a la mujer, siempre. Dios siempre se pone del lado de la parte más frágil. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. En ningún momento Dios adopta una actitud machista. Lo que pasa es que los hombres interpretan desde su machismo, interpretan la Biblia desde esa perspectiva. Pero no hay nada en la Biblia que podamos decir que sea machista. Es más, la liberación de la mujer vino de manos de cristianas. Fueron cristianas las primeras que defendieron la liberación de la mujer. La liberación de la esclavitud. Fueron cristianos los que defendieron la liberación de la esclavitud. La abolición de la esclavitud. Siempre han sido los cristianos los que siguen la palabra de Dios, los que se han rebelado contra toda injusticia. Y es una injusticia entender que la mujer sea inferior al hombre. Es una injusticia. Y además una mentira. No es inferior la mujer al hombre. Sin embargo, hay documentos. Si leemos a Tertuliano, por ejemplo, se van a encontrar con frasecitas. Bueno, ahora vamos a ver alguna, ¿no? Que son como para enmarcarlas. ¿Ok? Y eran gentes espirituales. ¿Ok? Pero bueno, actualmente digo, sigue habiendo tendencia machista y aún dentro de la iglesia. Jesús. Desatender a las primeras. No está aceptando. Es más, pasa igual que con el divorcio. ¿Quiere Dios que el matrimonio se rompa? No, Dios dice lo que Dios unió no lo separe el hombre. Por tanto, ¿por qué entonces Dios dice, si tú repudias a tu mujer, dale carta de divorcio? ¿Por qué defiende Dios a la mujer? Porque llegaba el hombre y decía, bueno, se casaba con una chica que le gustaba, recibía la dote del papá de la chica, se beneficiaba de la chica durante 6 meses, al cabo de los cuales decía, tú no me gustas, vete a la casa de tu padre. Y la devolvía. Eso era una verdadera injusticia, porque una mujer repudiada era menospreciada. ¿Quién iba a volver a casarse con esa mujer? Entonces Dios dice, si tú haces eso, dale carta de repudio, pero además tiene que ser única y exclusivamente por causa de adulterio, si no, no. Y además defiende a la mujer en cuanto a ese tema. ¿Está Dios defendiendo el divorcio porque habla y legisla sobre el divorcio? No, está constatando un hecho, una realidad que se da en la sociedad y Dios defiende a la parte más débil. Pero pastor, pero si una mujer hace eso con un hombre, a él no queda repudiado, ¿no? Porque la actividad de cómo repudiar siempre es justo. El repudio es igual, lo que pasa es que en una sociedad machista quien repudiaba era el hombre. Pero se podía repudiar, una mujer podía repudiar a un hombre también. Seguimos, decimos, sigue habiendo una tendencia machista aún dentro de la iglesia. Dentro de esta no, gracias a Dios. Pero es una tendencia contra la voluntad de Dios. Y tenemos que reconocerlo. No es del agrado de Dios que se menosprecie a la mujer
en favor del hombre. No es del agrado de Dios. Hay gente que niegan la verdad de la palabra de Dios, prohibiendo a Dios llamar y usar a mujeres. No, Dios no puede llamar a una mujer al ministerio. Y yo les pregunto, ¿y quién eres tú para decir qué puede o no puede hacer un Dios que es todopoderoso? Dios puede hacer lo que Él quiere, y de hecho lo ha hecho. Ahora vamos a verlo. ¿Cómo el pasaje que dice, en realidad no estamos así, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Sí. ¿Y a qué se refiere exactamente imagen? Tenemos libertad, podemos decidir, tenemos conciencia, juzgamos las cosas, entendemos, tomamos decisiones. En todo eso somos imagen y semejanza de Dios. No hay seres en el mundo, aparte del ser humano, que tenga esas cualidades. Sentimos, pensamos, tenemos voluntad, decidimos, entendemos, almacenamos conocimiento. Te lo digo sobre la marcha. Imagen es selem, que significa imagen, equivale a sombra o apariencia, modelo. O sea, bueno, porque es una imagen, puede ser, la palabra imagen puede referirse a un ídolo, como puede referirse a la apariencia o a un modelo. La misma imagen, el mismo modelo. ¿Ok? No solo en lo físico, sino en lo espiritual. En todo, claro. Aquí concretamente, en este pasaje concretamente de Génesis 1:26, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, se refiere justamente a eso, ¿no? A figura o modelo, a nuestro modelo. Semejanza es la palabra demut, que significa imagen, semejanza, dimensión. Se sugiere leer dimensiones, medio, mitad, significa eso, igual a Él, ¿no? Igual en eso, porque Dios es espíritu, nosotros tenemos espíritu. Dios tiene voluntad, nosotros tenemos voluntad. Dios tiene conocimiento, nosotros tenemos conocimiento. Y no hay ningún otro ser en la tierra que tenga esas cualidades, nada más que nosotros, los seres humanos, ¿no? Aunque algunos dicen que descendemos del mono, y viendo a algunos, la verdad es que pareciera que sí, pero no es verdad. Perdonar el chiste. Bueno, seguimos. Cuando realmente nosotros hacemos diferencia entre hombres y mujeres, en realidad nos estamos negando a aceptar que Dios no hace diferencia. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 3. Uy, Dios, no me diga que es esa hora. Señor Jesús. Tenemos 10 minutos, tenemos. Gálatas, capítulo 3. Vamos a ver si avanzamos un poquito. Gloria a Dios. Versículo 26 en adelante. Quiero que presten atención, porque esto es muy importante. Gálatas 3:26 dice, pues los hombres sois hijos de Dios, pero las mujeres no. ¿No dice eso? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ¿qué? Judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. ¿Qué más no hay? No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que cabría preguntarse, ¿son las mujeres hijas de Dios? ¿Sí o no? ¿O solo los hombres? Las mujeres también.
¿Son de Cristo las mujeres? ¿Son por la fe linaje de Abraham? ¿Son herederas de la promesa o ellas no? Claro, sí lo son. Ahora, y si lo son, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Ya no hay diferencia. En Cristo Jesús no hay diferencia. Recuerden que Dios no hace ni quiere que nosotros hagamos diferencia, lo cual es una clara evidencia de que todo el que hace diferencia se equivoca. Todo el que hace diferencia va contra la voluntad de Dios, sea Juan Calvino o sea Felipito el Feo, da igual. La Biblia demuestra a lo largo de la historia, y aquí sí me gustaría ver algunos ejemplos, la Biblia demuestra que a lo largo de la historia Dios ha llamado tanto a hombres como a mujeres para lo que Él ha querido. Cuando Dios ha querido usar a una mujer, lo ha hecho. La pregunta es, ¿se equivocaría Dios al coger a una mujer? Por ejemplo, ¿se equivocó Dios cuando escogió a María, la hermana de Aarón y de Moisés, para que fuera profetisa? ¿Saben ustedes lo que hacían los profetas? Hablaban la voluntad de Dios en el pueblo, al pueblo, a todo el pueblo, no solo a las mujeres. Profetizaban a todo el pueblo, hablaban la voluntad de Dios, daban mensajes de parte de Dios a todo el pueblo. Una mujer hablando a los hombres, algo que sería un escándalo en algunas iglesias hoy. Éxodo capítulo 15, versículo 20. Éxodo 15, 20. ¿Qué dice ahí? Y María, ¿la qué? La profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y bueno, y allá estaba ella adorando al Señor. Y bueno, pero ella ¿qué era? Profetisa. ¿Se equivocó Dios al llamarla? Algunos creen que las mujeres no deben predicarle a los hombres. Ella era una profeta y por tanto predicaba a hombres y mujeres. Algunos enfatizan que una mujer no debe estar en autoridad sobre los hombres. Y lo dicen así, una mujer no puede estar en autoridad sobre los hombres. No, a ver, en esta ocasión ella lo que hace es incitar a las demás a alabar a Dios. En esta ocasión mujeres le siguen, pero en otras ocasiones quedémonos con cuál era su cometido, su ministerio. Ella era profeta. ¿Qué hace un profeta? No solamente canta y alaba a Dios, un profeta habla en nombre de Dios, transmite un mensaje de la voluntad de Dios al pueblo. Y eso es lo que hacía María, ¿ok? Ahora, digo, algunos enfatizan mucho que una mujer no puede bajo ningún concepto estar en autoridad sobre los hombres. Y lo dicen así tajantemente, ¿no? Pero al decirlo están tomando texto fuera de contexto y lo interpretan como convienen a sus doctrinas machistas y no como conviene a la palabra de Dios. Porque Dios sí que ha puesto a mujeres en autoridad por encima de los hombres. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios en Jueces, capítulo 4, versículo 4. Jueces, capítulo 4, versículo 4. Dice, gobernaba, Jueces, capítulo 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel, ¿quién? Una mujer gobernando a Israel. No. A ver, léanlo otra vez porque eso no puede ser.
Gobernaba en aquel tiempo a Israel. Israel es la nación entera. Una mujer, ¿cómo se llamaba? Débora. Era profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella, ¿a qué? A juicio. Ella juzgaba. ¿A quién? Dice, subían los hijos de Israel, no solo las hijas, subían también los hombres, a que ella le hiciera justicia. Una mujer sobre todas las tribus de Israel, una profetisa, gobernaba y profetizaba y juzgaba a Israel en nombre de Dios. ¿Eso es una excepción? No, Señor, no es una excepción. Es Dios obrando como Él quiere. ¿Ok? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Se equivocó Dios al hacerlo? ¿Al llamar a Débora para gobernar al pueblo? No, Dios no se equivoca jamás. Y no faltan los ejemplos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que muestran con absoluta claridad lo que muchos quieren negar, que Dios no hace diferencia. La Biblia sigue hablando de Hulda, y con este ejemplo vamos a terminar por hoy. Pero mire, es un ejemplo precioso. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo del 3 en adelante. Del 3 en adelante. Quiero que presten atención porque es una historia hermosa. Es una historia de verdad que merece la pena leer. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo del 3 en adelante. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa del Señor, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías. Es decir, está el rey, llama a un escriba y lo manda a casa del sacerdote. Y le dice, dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa. Es decir, la casa de Dios estaba deshabitada, estaba con grietas, estaba desatendida, y el rey da orden al escriba de que vaya al sacerdote, que coja todo el dinero que el pueblo de Dios ha traído y que reparen la casa del Señor. Dice, a los que hacen la obra, a los carpinteros, a los maestros albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero, cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Es decir, que nadie les esté controlando porque ellos son gente íntegra. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Fíjense lo que le dijo. He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Recuerden que era el libro de la ley, es decir, la palabra de Dios. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rajó sus vestidos. Eso era una señal de luto, de dolor, de tristeza. Rajó sus vestidos, y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo,
Id y preguntad al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue dicho, a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías. ¿A quién? A la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ellas. Y ellas les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así ha dicho el Señor, y aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis al Señor, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras de este libro, del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rajaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Y se me ponen los pelos de punta. Fíjense, escuchen bien. El rey ve la casa del Señor que está desolada y llama a un escriba y le dice: mira, ve al sacerdote que coja todo el dinero que el pueblo ha entregado para el Señor y que se lo entregue a los carpinteros, a los albañiles, y que reparen la casa del Señor. Y el sacerdote le dice al escriba: mira, he encontrado el libro de la ley. Y lo leyó. Y cuando el escriba lo leyó, se fue al rey y le dijo: Señor, ya el sacerdote ha entregado el dinero a los que hacen la obra, pero mira, ha encontrado el libro de la ley. Y cuando el rey leyó el libro de la palabra de Dios, dice que lloró delante de su presencia, de la presencia de Dios, rajó sus vestidos. Y entonces dijo: consultad a Jehová. Estaban los escribas, estaban los sacerdotes, pero cuando quisieron oír a Dios de verdad, tuvieron que buscar a una mujer, a la profetisa Hulda, mujer que hablaba en nombre de Dios. ¿Hace Dios diferencia entre hombres y mujeres? ¿Es que no había hombres en el pueblo? ¿Es que no había sacerdotes que predicaran? ¿Es que no había escribas? Sí los había, pero no era por ellos por los que Dios hablaba al pueblo, sino a través de la profetisa Hulda. Dios no hace acepción de personas. Y todo el que haga acepción de personas, todo el que haga diferencia entre hombre y mujer, por cuanto es mujer, no la quiera dejar predicar, está entorpeciendo la obra de Dios. Porque cuando Dios llama a una mujer, como cuando llama a un hombre, Dios es todopoderoso y puede hacer y hace lo que le da la gana. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle lo que puede o no puede hacer? Dios es Dios. Y Dios no le agrada que nosotros hagamos diferencia, que menospreciemos a la mujer como algo inferior, porque no lo es. La mujer tiene el mismo valor, la misma dignidad que el varón. No hay diferencia en eso. Y es una lástima que no podamos continuar, porque tengo otros ejemplos que pondremos la próxima semana si Dios lo permite. Pero el tema es interesante. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios que nos ayude
a escudriñar en profundidad la palabra, para que no sean las tradiciones humanas ni las doctrinas de hombres las que nos guíen, sino que sea la palabra de Dios. Me gustaría que un hombre y una mujer, para no hacer diferencia, nos dirijan en oración dando gracias a Dios por su palabra.